Bonjour et bienvenue à une autre émission de Terrogène. Le 29 février 2024, le ministère canadien de l'immigration a rétabli l'exigence d'un visa pour les touristes mexicains qui souhaitent venir au Canada. Cette nouvelle qui a surpris tout le monde continue d'être une source d'incertitude pour les Mexicains. C'est pourquoi nous invitons aujourd'hui à notre studio à Sonia Gagnon, consultante en immigration, qui nous expliquera en détail en quoi consiste cette nouvelle mesure et les raisons pour lesquelles elle a été imposée. Nous avons également discuté avec certains Mexicains de la région pour connaître leur position concernant ces changements. Bienvenue. Sonia, bienvenida a esta misión de Terrogène. Gracias. Bueno, Sonia, hace poco el gobierno de Canadá tomó una decisión que ha generado un poco de polémica, ha dado mucho de qué hablar y es, el gobierno de Canadá volver a pedirle visa a los mexicanos. Estás hoy con nosotros precisamente para que nos expliques en detalle pues, cuál fue la medida que tomó el gobierno. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y me da gusto poder hablar de todas estas dudas porque a partir de que, como tú lo mencionas, el 29 de febrero de este 2024 entró en vigor este nuevo requerimiento para los mexicanos para poder entrar a Canadá. Y si bien el anuncio o la entrada en vigor de esta medida fue un poquito como rápida, es una cuestión que ya se venía cocinando desde hace meses. Es algo que ya se había hablado en cuanto a inmigración. Es algo que hay que recordar, por ejemplo, que los mexicanos ya habían tenido que presentar una visa de turista para entrar a Canadá y es una medida que se había establecido entre el 2009, cuando estaba el ministro Harper, y que se terminó en el 2016 a la entrada de Justin Trudeau, que eliminó este requisito. Pero es un requisito que ya se había implementado para los mexicanos y que en este momento se reinstaura. Y Sonia, para las personas que nos ven y que no conocen, digamos, cómo hacían los mexicanos antes para entrar, expliquemos un poco qué es la ETA, y bueno, de qué se trata, cómo podían antes los mexicanos entrar a Canadá, cuáles eran las condiciones, los requisitos y cómo eso va a cambiar. Bueno, entonces, antes de esta nueva medida, los mexicanos entraban a Canadá como muchas otras nacionalidades, por ejemplo, los franceses, belgas, etcétera. Hay otras nacionalidades que tienen este privilegio de alguna manera de viajar con la ETA. La ETA es una autorización de viaje electrónica. Entonces, ¿cuáles son la diferencia o lo que podríamos considerar que es la diferencia principal entre la ETA y la visa de turista? Bueno, la ETA es un proceso automático, podríamos decirlo de esta manera. Es un proceso que cuesta $7, se hace en línea, pides tu autorización electrónica de viaje en línea, pagas $7 y normalmente tu respuesta la recibes en algunos minutos, un par de horas, en un máximo de 72 horas recibes este documento con el que puedes viajar. Es un número, esa es la autorización electrónica de viaje. Y esta era la forma en la que los mexicanos podían presentarse a Canadá. Esta solicitud que se llena en línea, como te comento, te hace algunas preguntas como si trabajas, a qué te dedicas, etcétera, y más nada, no es gran cosa. En cambio, la visa pues es un proceso de revisión más profundo en el que vas a tener que explicarle al gobierno por qué vienes a Canadá, qué es lo que vienes a hacer, con cuántos recursos económicos cuentas, en dónde trabajas, etcétera, etcétera. Y entonces el gobierno va a evaluar tu admisibilidad como visitante a Canadá. Y cuando la noticia sale, efectivamente empiezan a salir las preguntas. Bueno, ¿quién es admisible? ¿Quién no? ¿Qué excepciones tiene esta nueva medida, Sonia, precisamente para aclararle a los mexicanos que se encuentran como en un estado aún de sorpresa y de no saber si en el futuro esto o en el presente los puede afectar? Claro, bueno, sí, hubo mucha confusión, todo fue muy de repente y bueno, las personas que ya están aquí, las personas que están allá, las personas que iban a venir, etcétera, etcétera. Pero primero que nada vamos a establecer quién es elegible para la ETA, porque hay todavía la posibilidad para ciertos mexicanos de poder tramitar esta autorización de viaje electrónica, la ETA. Entonces, ¿quién es elegible aún para la ETA? Bueno, si tú ya estás dentro de Canadá, que estás estudiando o trabajando de manera legal, pues entonces la ETA es todavía válida.
Ahora, si tú tienes una visa americana de los Estados Unidos de América que está válida, vigente, también puedes aplicar a la ETA. Y si tú tuviste una visa canadiense, ya sea de trabajo, de estudio o esta visa que comentábamos que se pedía entre el 2009 y el 2017 como visitante, si tú tuviste alguna de estas visas o de estos estados válidos en los últimos 10 años, puedes aplicar todavía la ETA. Claro que la ETA es una autorización de viaje electrónico que se utiliza solamente cuando vas a entrar por vía aérea, es decir, por avión. ¿Okay? Entonces, ahora, si nos vamos a quién necesita una visa, bueno, si todas las personas que están fuera de Canadá, que no poseen ni permiso de trabajo, ni permiso de estudios, pues necesitan una visa. Las personas que no tienen visa de Estados Unidos válida, necesitan tramitar una visa. Las personas que nunca han tenido visa de Canadá, es decir, nunca vinieron a estudiar, nunca vinieron a trabajar y nunca tuvieron la visa de visitante de estos últimos 10 años, necesitan tramitar una visa. Todas las personas que van a entrar o que planean ingresar por tierra, mar o avión necesitan una visa. Entonces, una persona que, por ejemplo, pudiera tener una ETA, pero que decide que va a ingresar por tierra a Canadá o que va a tomar un crucero y que va a entrar por mar, necesita tramitar una visa, porque la ETA solamente sirve para viajes aéreos. Es decir, cuando tú vas a entrar por viaje en avión al aeropuerto. Entonces, en este caso, personas que ya tenían desgraciadamente planeado un viaje a Canadá como turista y que tenían su ETA y no cumplen con ninguna de estas excepciones, pues tienen que tramitar una visa. Porque aquí en la de Merced del Érable, Sonia, tú sabes que hay muchos trabajadores temporales. Me han hecho muchas preguntas de qué va a pasar si los mexicanos que son trabajadores temporales acá, que hacen parte de la economía de esta región, se van a ver afectados. Quisiera que nos especificaras si sí o sí. Bueno, en este caso, los trabajadores que ya se encuentran aquí no se verán afectados por esta medida, porque todas las personas que tengan un permiso de trabajo o de estudio válido y que se encuentren en Canadá, su ETA va a seguir siendo válida. Entonces, eso no hay ningún problema. Pero obviamente cuando esta ETA expire, ahí sí van a tener que pedir una visa. Pero estamos hablando de hasta el momento de la expiración. Entonces, en este momento, los trabajadores que ya se encuentran aquí no tienen ningún problema, no se ven afectados de ninguna manera por esta medida. Bueno, Sonia, y empezó la medida a regir a partir del 29 de febrero. ¿Por qué razones? ¿Qué razones dio el gobierno para tomar esta medida? Digámoslo de alguna manera, ya se venía cocinando, pero de un momento para otro. Bueno, te voy a decir que hubo dos factores importantes en cuanto a la imposición de la visa para mexicanos o que regresara esta visa para los mexicanos. Y el primero, según, por ejemplo, las cifras de Inmigración Canadá, México es el primer país con solicitudes de asilo en Canadá. Ahora, si te pongo un ejemplo, te comentaba hace rato que había la visa para mexicanos del 2009, se les puso, y se levantó en 2016. ¿Okay? Entonces, en el 2016, porque esta visa, esta medida se levantó al final, a principios de diciembre del 2016. Es decir, que todo el 2016 no había visa para los mexicanos. En ese 2016 hubo alrededor de 250 demandas de asilo en Canadá, de México. ¿Ok? El 2017, o sea, un año después de que se quitara esta visa, el número de demandas subió a 17,000. O sea, de 250 pasamos a 117,000. Entonces, de todo esto, según las cifras que arroja Inmigración Canadá, solamente el 11% de estas solicitudes, de estas 117,000, solamente el 11% eran fueron juzgadas como recibidas o que fueran casos legítimos, de acuerdo a México, el 11%. Entonces estamos viendo la enormidad de las demandas. Si te digo que en el 2023 se presentaron 25,000 personas de demanda de asilo de México. Entonces, si esto fue el primero de los factores. Esto supone, según lo que nos comenta el gobierno, un peso excesivo en cuanto al mercado de vivienda y a los servicios sociales del gobierno. Entonces, incrementa, en lugar
en un año, en lugar de tener que revisar 250 solicitudes, el gobierno tiene que revisar 117,000, pues los tiempos de tratamiento son enormes. Entonces, una persona que llegaba pidiendo asilo y que a lo mejor tenía una respuesta en 12 meses, pues ahora pueden pasar 3 años antes de que el gobierno tenga tiempo de alcanzar a procesar todas estas solicitudes. Entonces, esa fue la primera causa. Y entre eso podemos decir que hubo muchísima presión del gobierno de Quebec, del primer ministro Legault, porque más de la mitad de las solicitudes de asilo que se presentaron en Canadá vinieron a instalarse en Quebec. Entonces, eso es una cantidad enorme, lo cual se viene a sumar a lo que el gobierno declara un sistema de salud que ya está en colapso y la escasez de las viviendas. Entonces, esto fue lo primero, las demandas de asilo excesivas que se hicieron. El segundo factor que se tomó en cuenta fue la fuerte insistencia del gobierno de los Estados Unidos de América a volver a poner la visa para los mexicanos. ¿Y esto por qué? Al ser muy difícil para ciertas personas o para mexicanos o etcétera, otros que querían pasar de México a la frontera con Estados Unidos, al no ser fácil, y bueno, pues sabemos que en la frontera con Estados Unidos hay estos muros, patrullas fronterizas, etcétera, etcétera, el río que es peligroso, en fin. Entonces, al no poder pasar por ahí fácilmente y que los mexicanos solo necesitaban una ETA de $7 y algunos minutos para poder viajar, lo que hacían era que viajaban a Canadá y de Canadá pasaban de manera ilegal a Estados Unidos, ya sea para emigrar ilegalmente o para ir a reunirse con familiares que ya tenían ahí, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno de Estados Unidos comenzó a ejercer muchísima presión al gobierno de Canadá para que reimpusiera la visa a los mexicanos para poder frenar un poquito este traspaso ilegal. Bueno, tras la decisión, Sonia, hubo muchas personas afectadas, pero ¿cuáles son los casos más comunes? ¿Cuáles son también las preguntas más frecuentes que tú has escuchado tras la decisión del gobierno? Bueno, claro que como te comentaba un poquito, ha habido mucha confusión, fue todo muy rápido y las principales preguntas es exactamente, yo que ya estoy en Canadá, ¿qué va a pasar conmigo? Porque has de saber que justamente el 29 de febrero a las 11:30 de la noche se cancelaron todas las ETAs que estaban de mexicanos actuales en ese momento. Claro que el gobierno dijo que aquellos que tuvieran permisos de trabajo y permisos de estudio vigentes, pues sus ETAs no se iban a ver afectadas, pero hubo algunos errores y algunas de esas ETAs también fueron canceladas. Entonces, nada grave, se puede revertir, hay que mandar un pequeño correo, etcétera, etcétera, pero se puede revertir y más o menos en 72 horas se vuelven a activar. Entonces, pero la mayor pregunta es, bueno, yo ya estoy en Canadá, ¿me puedo quedar? ¿No me puedo quedar? ¿Necesito visa? Y la segunda duda más frecuente era, bueno, ¿cómo podemos aplicar a la visa? Ahora, ¿qué se tiene que hacer? ¿Y qué se tiene que hacer, Sonia? Una persona que quiera tener la visa, un mexicano que quiera tener la visa canadiense, ¿qué condiciones debe cumplir? Bueno, la visa que ya es habitual es la misma que para todos los otros países que requieren una visa. Entonces, el proceso, como te decía, es un proceso que es de revisión un poquito más extendida. Se hace en línea. Entonces, la demanda, la solicitud, hay que presentarla en línea. En cuanto a los costos, bueno, claro que la ETA costaba $7. En este caso, una visa cuesta $100 por el tratamiento de la solicitud y hay que presentar, en la mayoría de los casos, los biométricos, que es decir, las huellas digitales y la foto, y esto cuesta $85. Entonces, de entrada pasamos de $7 a $185 por una visa de turista. Ahora, ¿qué se necesita? Se llenan todos los documentos en línea, hay que presentar pruebas, porque eso es lo que diferencia también a la ETA de la visa, que la ETA, como tú mencionabas, respondes algunas preguntas y ya. En este caso hay que presentar pruebas de todo lo que se dice. Entonces tienes que presentar pruebas de tu trabajo, de si tú estudias, de si tus hijos están en la escuela, tienes que presentar pruebas de todo. ¿Qué es lo más importante en este caso? Bueno, hay que contar con un pasaporte vigente, las pruebas financieras, las pruebas de solvencia económica que son importantes, que hay que demostrar para el gobierno, porque como les digo a mis clientes en consulta, bueno, si tú le enseñas al gobierno que tú tienes $100 en tu cuenta y estás diciendo que quieres venir 6 meses, ¿qué vas a hacer?
¿Cómo vas a pagar 6 meses de turista en Canadá con $100 en tu cuenta? Entonces, hay que probar que se tienen los medios económicos para venir a visitar Canadá. Hay que tener un itinerario de viaje lo más completo posible, es decir, explicar qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a visitar, a dónde vienes, etcétera, y boleto de avión ida y vuelta. Eso es, son las cosas que le darían en este momento la seguridad lo más posible a la gente de que tus intenciones de venir de turista pues son válidas. Entonces, tarda alrededor, en este momento, tarda alrededor de 40 días el tener la respuesta de la visa de turista para mexicanos y es principalmente eso. Luis, pues va a ser un gran cambio para los mexicanos ahora pedir la visa. Tú que has estado en el medio desde que se tomó esta decisión, hablamos ya de las preguntas más frecuentes, pero ¿cómo se ha visto la comunidad mexicana afectada según tu experiencia, Sonia? ¿Cuál ha sido ese impacto que ha tenido? Bueno, la verdad es que lo más recurrente, lo que yo he escuchado de las personas que me han hecho preguntas, es gente que ya tenía programado este viaje a Canadá o que sus familiares ya tenían este viaje programado para venir a visitarlos, etcétera, etcétera, o que venían incluso a hacer entrevistas de trabajo y de un día para el otro necesitan una visa y es una visa que cuesta, que tarda alrededor de 40 días en ser tratada. Entonces hay gente que ya tenía sus boletos para la semana siguiente y de repente hay que esperar y no son admisibles para la ETA y tienen que procesar la visa. Sonia, otra de las dudas que ha surgido es la persona que ya está en Canadá, que entró con la ETA y que en este momento lo único que tiene por documento es el ETA que ya se canceló. ¿Esa persona está como ilegal entonces en ese caso? Es una excelente pregunta y en este caso hay que tener bien diferenciado lo que es el estatus y lo que es el trámite o el documento de entrada a Canadá. Entonces, una cosa es estar como turista, como trabajador, como estudiante, por ejemplo, y otra cosa es el documento, que es simplemente para poder ingresar. Entonces, en este caso, una persona que haya ingresado a Canadá de manera legal, con su ETA, que en ese momento estaba vigente, y que ya estando aquí, esta ETA fue cancelada, pues no hay ningún problema. La persona puede terminar su tiempo de visita en Canadá, ya sea 6 meses, o si pide una extensión, etcétera, no hay ningún problema. Claro que en el momento en que esta persona, como turista, por ejemplo, abandone el país y quiera regresar, entonces ahí sí va a tener que saber si puede aplicar para una ETA o si va a tener que tramitar una visa. Entonces, no confundamos el estatus es legal, turista, trabajador, estudiante, y el documento es solamente para ingresar. Entonces, eso no afecta de ninguna manera. Y si la persona que está aquí tiene el ETA, el caso del que estamos hablando, y quiere extender su ETA, en ese caso sí le va a tocar pedir la visa. En este momento lo que va a hacer es una extensión de su estadía y no hay ningún problema, no va a tener que hacer una nueva ETA, va a ser hasta que salga y regrese. Perfecto. Ya para terminar, Sonia, ¿cuáles son las expectativas que tiene el gobierno de Canadá con esta nueva medida? Y bueno, digamos, también en qué tiempo. Mira, las medidas se plantean en diferentes etapas. La última vez que se instauró esta visa estuvo vigente desde el 2009 al 2017, fueron bastantes años. Entonces, ahorita van a ver por cuánto tiempo se va a prolongar esta medida y claro que las expectativas del gobierno son reducir todas las demandas de asilo que son juzgadas no válidas o no legítimas en todo caso, entonces descender todo este número de solicitudes para de esta manera dar cabida a que las personas que realmente tienen casos de asilo válidos y legítimos puedan acceder a los servicios y que el tiempo de tratamiento sea pues mucho menor. Entonces hay que reducir todas estas demandas que no aplican y obviamente lo que quieren es pues aligerar la carga en los servicios sociales, en el sistema de salud y en el sistema de vivienda que por el momento se ven, están colapsados. Perfecto. Sonia, pues muchas gracias por haber respondido todas a nuestras preguntas en esta misión.
que pues toca el tema de la inmigración y claramente también de la región de la MRC del Érable. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Fue un placer responder a las preguntas y quedo a tus órdenes. Quelques Mexicains de la région de la MRC de l'Érable ont souhaité exprimer leur opinion après cette nouvelle mesure. Certains l'ont même jugé nécessaire. Bueno, ¿usted qué piensa de que nuevamente Canadá le pida visa a los mexicanos? En mi opinión, yo creo que por un lado está bien, porque tanto muchos mexicanos como de otros lados creo que solo ocuparon esta ayuda que nos dio el gobierno de Canadá como para poder trasladarse de Canadá a Estados Unidos. Entonces creo que ese fue el error. ¿Y a usted lo afecta personalmente? ¿Es que de pronto lo afectó el tema de querer traer su familia en algún momento? Pues ahorita por el momento no me ha afectado. Más adelante no sabría yo decirle, pero pues sí sería cuestión de esperarse, porque estamos todos, yo creo que con una incógnita, ¿no? Todos estamos esperando si nos va a afectar o no nos va a afectar. Pues mi opinión, yo pienso que por una parte está bien, porque realmente hay personas que vienen a pedir refugio aquí y de verdad no lo necesitan y vienen a mentir, cuando realmente hay otras personas que a lo mejor sí es real su caso y son rechazadas. Y otra es de que pues mi mamá quería traer a mi abuela y todo, y pues salimos afectados porque pues ahorita con lo de la visa también como que uno está como que, ay, voy a traer a mi familia, esto y el otro, y viene lo de la visa y es como que, ay, no, qué triste, ya no voy a poder tener a mi familia aquí, va a ser un poco más complicado por otras personas que de verdad no mintieron y pues no se me hace justo eso. Pues por una parte yo pienso que estuvo bien, pero por otra parte no, porque muchos vienen a pedir refugio cuando en realidad no lo necesitan, mienten, y pues por otra parte pues salen afectadas otras personas que en realidad sí quieren el refugio y pues se los rechazan. Y pues por otra parte siento que estuvo malo de la visa porque pues yo pensaba traer a mi mamá, entonces pues con esto de lo de la visa pues yo pienso que pues ya va a ser imposible traerla. Nancy, también, por otro lado, pues sabemos que aquí en el restaurante vienen muchos mexicanos. ¿Tú crees que también con esta medida se puede ver afectada la economía del restaurante? Pues yo pienso que sí, porque pues vienen muchos turistas, entonces pues ya con esta medida de lo de la visa, pues ya va a ser más difícil que ellos puedan entrar aquí a Canadá. Entonces yo pienso que sí también nos afecta a nosotros. Señora Benita, cuénteme cuál es su opinión acerca de que, bueno, Canadá vuelva a pedirle visa a los mexicanos. Pues a mí me parece aberrante, ¿no? Porque es una discriminación para nosotros. De hecho, me parece muy triste que haya esa discriminación entre los mexicanos, o sea, que para los mexicanos, porque para nosotros es muy complicado el tener esa visa para poder ingresar a este país. Entonces, a mí sí me gustaría que, pues, se retirara, pero ya es cosa de los gobernantes, ¿no? De este país. Este país está bendecido, sí está bendecido, pero ahora para el ingreso de los mexicanos y necesitamos ese apoyo porque usted sabe que nuestro país está muy discriminado. En cuestión económica sabemos que no andamos bien, entonces necesitamos el apoyo canadiense para que poder ingresar y tener un poquito de ingreso para nuestro país, para nuestros ciudadanos, para nuestra familia sobre todo. Y es muy triste y ojalá y se pudiera quitar para que podamos seguir pasando y hacer lo que tengamos que hacer en este país. Le digo, una vez más, es bendecido, pero no me parece justo el que hayan puesto la visa. ¿Y usted se ve afectada, señora Benita? ¿Se ve afectada por esta decisión de alguna manera? Pues sí, sí me afecta porque ya no voy a poder ingresar si no tengo esa visa. O sea, hay que sacar la fuerza y eso si me la prueban y si no, ¿cómo le hago para ingresar? Ese es el detalle que nos han puesto. Es un poquito difícil y complicado el que nos hayan impuesto esa visa. También que estábamos sin ella. Pues me parece un poco lamentable el hecho de que ahora se exija la visa a los trabajadores, bueno, a los visitantes de Canadá,
Siento que también entiendo que era una medida necesaria para controlar el flujo migratorio, pero creo que va a afectar a los trabajadores, en especial a los trabajadores temporales, a los trabajadores agrícolas, que son los más vulnerables, que tal vez no tienen acceso a esta información y que se van a encontrar con una sorpresa cuando quieran reingresar a Canadá. ¿Y también crees de pronto que eso podría afectar la economía de las regiones? Sí, sin duda. Trabajadores que no van a llegar a su lugar de trabajo, también empleadores que esperaban esta mano de obra temporal necesaria y que se van a encontrar con la realidad del tiempo que tarda en ser integrada la visa. Entonces, creo que va a afectar a las dos partes, no solamente la evidente, sí es evidentemente la parte mexicana, pero sin duda a los empleadores locales les va a afectar muchísimo. C'est important de préciser que les citoyens mexicains qui possèdent un permis de travail ou d'études valide peuvent voyager par avion vers le Canada avec leur état existant tant qu'elle reste valide et peuvent continuer à étudier ou à travailler au Canada en fonction de la validité et des conditions de vos autorisations. Rendez-vous la semaine prochaine dans une autre émission de Hétérogène, l'espace de l'information, mais aussi des histoires.